Sean bienvenidos nuevamente a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la materia de electricidad y magnetismo, esto de la Facultad de Ingeniería UNAM, con el plan 2015. Y bueno, vamos a estar retomando algunas partes del tema, o bueno, de los temas, subtemas 1.1, 1.2. Entonces yo les invito a ver la lista de reproducción de lo que sería precisamente electricidad y magnetismo. Entonces, por lo tanto, el día de hoy vamos a ver lo que es el subtema 1.3, campo eléctrico como campo vectorial, esquemas de campo eléctrico. Y bueno, ustedes tienen que recordar muchos de los temas de lo que sería cálculo vectorial sobre todo, y obviamente pues todos sus antecedentes, ¿no? O sea, para entender lo que es cálculo vectorial y luego esta materia, pues es de suma importancia ya tener un nivel preparado para entender los conceptos más claramente. Entonces, por lo tanto, vamos a ver cuál es el concepto de lo que sería un campo. Hay que recordar o diferir a lo que sería esta palabra en álgebra, ¿no? Bueno, álgebra lineal lo ven, pero de las estructuras algebraicas no se refiere a esto. Es decir, no es una estructura algebraica, sino más que todo es un concepto en el cual es más físico, ¿ok? El campo no es una estructura algebraica como se observó en el curso de álgebra lineal, sino es un concepto más geométrico. En el curso de cálculo vectorial se estudió que hay dos tipos de campos, escalar y vectorial. Los campos tienen como objetivo asociar una cantidad escalar, que en este caso es el campo escalar, o una cantidad vectorial, que en este caso se va a tratar del campo vectorial. Es decir, si asociamos a cada punto de nuestro sistema nuestro plano o sistema de coordenadas, si lo asociamos a cada punto una cantidad escalar, pues se le va a llamar campo escalar. Si ahora hablamos de que a cada punto, ya sea en el plano o en el espacio, la asociamos con una cantidad vectorial, entonces se va a convertir como un campo vectorial en cada punto del plano o espacio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el campo escalar de temperatura, ¿ok? Es decir, a cada punto de aquí que nos estamos refiriendo va a ser de tipo escalar, es decir, nada más se va a tratar de una cantidad que solo necesita una magnitud. Recordemos el concepto, ¿no? De una cantidad escalar y una cantidad vectorial. La cantidad escalar solamente necesita magnitud y la unidad, ¿ok? De medición, que en este caso es grados Celsius, ¿ok? Para esta parte del gradiente de temperatura. Pero, ¿qué va a pasar con un campo vectorial? Por ejemplo, de la velocidad de un fluido. Pues también vamos a ver que en cada región va a tener diferentes velocidades, ¿no? Del fluido. Entonces le asocia a cada punto del espacio, en este caso, a lo que sería un vector de velocidad, ¿ok? Y entonces, ¿qué necesitamos? Pues la magnitud, la dirección y el sentido, ¿no? Para lo que sería una cantidad vectorial. Entonces, para que ustedes vean, concretar como tal esa diferencia. Ahora, matemáticamente hablando, la vamos a definir de la siguiente manera para el campo escalar. Se define como campo escalar como una función real de varias variables. En nuestro caso puede ser 2 o 3 variables, en la que a cada punto de su dominio se le asigna el valor que toma una determinada cantidad escalar sobre dicho punto. Y matemáticamente hablando, vamos a encontrarlo como f, 2 puntos, es decir, como se presenta, a es un subconjunto de los reales n que nos va a dar un real. ¿Esto qué quiere decir? Que nos van a entregar una cantidad vectorial, o bueno, más bien, tenemos que dar lo que sería una cantidad vectorial, en este caso como una terna ordenada o un par ordenado, y obviamente nos va a regresar que nada más la cantidad escalar, es decir, un número, 5, 6, 7, 8, y tenemos que entregar lo que sería un par ordenado, por ejemplo 5,3 o bien 10,15,20, ¿no? Supongamos dependiendo de dónde estamos trabajando, en el plano o en el espacio. Eso es lo que nos quiere decir para el campo escalar. En contraste con el campo vectorial, es una función vectorial de varias variables. En nuestro caso puede ser 2 o 3 variables, en la que a cada punto de su dominio se le asigna el valor que toma una determinada cantidad vectorial sobre dicho punto. Y matemáticamente hablando se ve de esta forma. F, y por eso tiene arriba una flecha hacia la derecha que indica que es una cantidad vectorial, que se presenta como A, un subconjunto de R de los reales R a la N, que nos da R a la N, es decir, igual tenemos que dar lo que sería un par ordenado o una terna ordenada, es decir, igualmente cualquier valor, no sé, 5,3 o bien 25,47,86, y obviamente eso nos tiene que arrojar ¿qué? Otra cantidad
vectorial. Es decir, si damos 5,7 nos tiene que regresar propiamente como, no sé, supongamos 10,13, ¿ok? Es decir, tanto entregamos como una parte vectorial, sea un par ordenado o una terna ordenada, también nos tienen que dar ya sea un par ordenado o una terna ordenada. Si por ejemplo deseamos encontrar la temperatura de cierto punto en el plano o en el espacio, se expresaría como, y tenemos de esta forma, T igual a F de X, Y, o bien T, la temperatura de un cierto punto, es igual a F, X, Y, Z, ¿ok? Si por ejemplo deseamos encontrar la velocidad de cierto punto en el plano o en el espacio, se expresaría como, tendríamos de esta forma. Esto más que todo ya, bueno, está la lista de reproducción de lo que sería mecánica de fluidos, la parte 2, porque en la parte 1 no hablamos de nada de esta parte de estos conceptos como campo vectorial, etcétera. Nada más algunas cosas, pero no de una forma desarrollada. Pero bueno, en la parte de mecánica de fluidos 2, pues se habla de esta manera, es decir, velocidad. Y en este caso la velocidad en cada componente de la terna ordenada, pues vamos a tener una cantidad vectorial. Aquí lo ven, f, x, y, g, x, y, todo se cierra, h, x, y se cierra, y obviamente cada uno de sus componentes, y cada uno de sus componentes también es un vector, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla, ¿no? Y entonces lo podemos minimizar como de esta manera, ¿no? Velocidad es igual a la velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3. Y que gráficamente se observa de esta manera, ¿ok? Todas estas son campos vectoriales. Y bueno, lo vamos a requerir para dar el concepto de campo eléctrico, pero ahorita no vamos a tomar en lleno toda esta parte, bueno, graficar. Esto, bueno, ya lo subí en ecuaciones diferenciales. Yo les invito a ver la lista de reproducción de ecuaciones diferenciales que se encuentran en ciencias virtuales, de tal manera que ustedes pueden ver cómo se puede generar este campo, ¿no? El campo vectorial y lo que hablamos de las isoclinas, ¿no? Entonces, de tal forma que lo pueden ver y observar cómo se puede generar. En internet se puede generar a partir de los software de, por ejemplo, GeoGebra o Wolfram. Ustedes lo pueden estar ahí generando. Pero bueno, ese es para ese curso pertinentemente. Vamos a requerir de otros conceptos como es el operador diferencial Nabla, para usarlos en las operaciones diferenciales vectoriales como es el gradiente, la divergencia, rotacional y laplaciano. Aquí recordemos que tenemos f, que obviamente es una función vectorial de varias variables, o bien de variable vectorial también. En este caso ya había dicho lo mismo, pero esto es en términos generales, ¿ok? Operador diferencial Nabla. Bueno, ¿cómo se genera esa parte, o cómo se define más bien el operador diferencial Nabla? Pues lo que vamos a hacer es la derivada parcial de cada una de las componentes respecto a una variable. En este caso la variable en la primera componente es x, y en la segunda respecto a y, que ese es en el plano, ¿ok? Obviamente que el operador diferencial Nabla nos va a regresar ¿qué? Un vector también. Es en el plano y en el espacio, ¿ok? Como se observa ahí en pantalla. El gradiente es lo siguiente. Vamos a tener la función de tal forma que vamos a ver que aquí es la diferencia, ¿no? El operador Nabla no tiene a f, solamente la tiene de esta manera, ¿ok? Sus componentes son las derivadas parciales de x, derivada parcial de y. Y en el gradiente, pues ahora sí ponemos a la función, y aquí nos dice, ¿no? Igual nos va a entregar un vector, ¿ok? De tal forma que la derivada parcial de f respecto a x y derivada de f respecto a y, ¿ok? Y obviamente esto es con lo que sería el concepto de combinación lineal, y obviamente es a partir de los vectores unitarios. Y esto también tanto en el plano y como en el espacio. El gradiente solo se utiliza en un campo escalar, ¿ok? Para aclarar eso, y nos da de vuelta un campo vectorial. El rotacional es lo siguiente. Recordemos el producto cruz, y obviamente pues se demuestra, ¿no? Pero para esa demostración es para otro curso, ¿no? Aquí es lo que nos arroja cómo se realiza el rotacional. O bien, para que ustedes lo recuerden con mayor detalles, es la determinante de cómo se observa aquí en pantalla, ¿no? Aquí tenemos lo que sería I, J y K, y aquí las derivadas parciales y nuestras componentes, ¿no? De nuestra función vectorial. La divergencia se ve de esta forma, como el producto punto, que ustedes también lo vieron en álgebra vectorial. Y llegamos a esta parte, ¿no? Como la suma. La derivada parcial de f respecto a x, más la derivada parcial de g respecto a y, y más la derivada parcial de h respecto a z. Tanto el rotacional como la divergencia son operadores vectoriales que se aplican a campos vectoriales, no se aplican en campos escalares.
Estos tienen como misión medir la circulación o expansión, convergencia de un campo vectorial. Y el laplaciano, bueno, esto es de más, pero no hay problema que lo sepan. Esto, bueno, se utiliza más en lo que sería transferencia de calor. Y obviamente, pues es elevar al cuadrado lo que sería precisamente el gradiente. ¿Ok? No, el operador nabla, perdón. El operador nabla hay que elevarlo al cuadrado. Es aplicado 2 veces al operador nabla y se puede utilizar tanto en campos escalares como campos vectoriales. Y bueno, todos estos recursos o estos conocimientos que ustedes ya obtuvieron en cálculo vectorial les va a ser de utilidad para los siguientes videos, porque también lo vamos a estar viendo para concretar lo que sería el concepto de diferencial de potencial y lo que sería, pues, obviamente el concepto del flujo eléctrico, ¿ok? Entonces, por ello es que los coloco de esa manera desde ahorita, ¿ok? Pero para este video no. Concepto de campo eléctrico es lo siguiente. Tenemos una carga eléctrica, cualesquiera sea positiva o negativa. Tenemos Q, que es su carga, ¿ok? Y vamos a tener una carga de prueba. Esta carga de prueba puede ser positiva o negativa, de tal forma que se vea el efecto de atracción o repulsión, ¿ok? Y lo vamos a anotar como Q sub 0. Y ahora el vector que atrae o repele con cierta fuerza una cierta carga se va a llamar el campo eléctrico, o más bien el vector de campo eléctrico, ¿ok? Y esto puede ser con varias cargas de prueba alrededor. Es decir, recordemos el concepto de campo vectorial. Es decir, en cada punto que yo estoy ahorita con el puntero verde, aquí también hay una carga de prueba, aquí hay otra carga de prueba. En todos los puntos que nosotros nos estemos colocando va a estar, solamente que no bueno, no podemos definir cada uno porque eso sería muy tedioso, o sea, dibujarlo, ponerlo. Entonces se satura, ¿no? Entonces nada más ponemos algunas cargas de prueba para generalizar el concepto, ¿ok? Y así, ¿no? Esto es el clásico ejemplo que colocan, que está alrededor, ¿no? En este caso está de forma que está haciendo repulsión hacia las cargas de prueba con nuestra carga eléctrica que propusimos, ¿ok? Y esto sería la parte negativa, es decir, atrae. Y entonces, más que todo, el campo eléctrico nos va a decir cuál es el efecto que tiene, ya sea una carga positiva o negativa de interés, es decir, la de color azul, va a estar atrayendo o va a estar repulsando a las de prueba, ¿ok? Una cosa es que vimos en la ley de Coulomb, lo que sería la fuerza de atracción entre cargas, nada más positiva, negativa, negativa con negativa, ¿ok? De tal forma que nada más vemos las fuerzas que se atraen o se repelen, hasta ahí. Pero ahora necesitamos el concepto de cuánto o cuál es la capacidad de esa carga para poder ya sea atraer o repulsar, ¿no? Es decir, vamos a verlo analógicamente como una persona que va caminando por la calle y trae varios mascotas, o sea, en este caso perros, y obviamente pues ya sea que tenga muchos perritos paseando y cuánta es la fuerza que puede atraerlos, es decir, a jalarlos, pues, o bien que se les vaya, bueno, a la persona se les vaya a los perritos, la repulsión, ¿ok? Digamos que es esa analogía, cuánto tiene la capacidad esa persona para jalar o para repulsar, ¿no? Entonces aquí nos dice lo siguiente: intensidad de campo eléctrico es un vector que nos indica la fuerza que experimentaría una carga, que es en este caso el azul, con varias de prueba en un campo vectorial, y lo denotamos de esta forma. Es decir, la intensidad de campo eléctrico se ve de esta forma con una E mayúscula, ponemos una flecha porque es una cantidad vectorial, es igual a F con una flecha igual arriba porque es una cantidad vectorial entre Q0, eso es una cantidad escalar, es decir, vamos a multiplicar un escalar por un vector y por un vector unitario, ¿ok? Sus cargas, sus unidades del campo eléctrico va a ser Newton entre Coulomb, ¿ok? Donde Q0 es la carga de prueba. Tanto el vector E como R van a la misma dirección si la carga eléctrica es negativa. En caso contrario estarían en direcciones opuestas en la misma línea donde pasa el vector R, ¿ok? Eso lo vamos a ver con los ejercicios para que ustedes puedan concretar ese enunciado, ¿ok? Para definir el campo eléctrico se puede utilizar una carga de prueba positiva o negativa, pues el campo no depende de la carga de prueba, únicamente del sistema de cargas que produce el campo. El campo eléctrico no solo es una cantidad vectorial, sino que se puede imaginar como un conjunto infinito de ellas, cada una asociada a un punto en el espacio. Es por ello que necesitamos el concepto de campo vectorial. Y entonces tenemos la fuerza, recuerden que esto es la ley de Coulomb, y entonces de tal forma que tenemos Q1 es igual a Q, nada más, Q2 es igual a Q0. Por lo tanto, tenemos también el concepto de la intensidad de campo eléctrico, ¿ok? Y lo que hacemos es saber que F es igual a toda esta parte, pero reemplazando esto, ¿no? Sustituyendo. Y tenemos de esta forma.
simplificamos, vamos a ir simplificando hasta llegar a esta parte, ¿no? El campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por Q, la carga, entre R2 por el vector unitario. Aquí recordamos que es la constante de Coulomb, que es 1 entre 4pi por la permitida del vacío. Bueno, que en este caso es para en este caso que es el vacío, ¿ok? Puede ser para otro material que permita generar el campo eléctrico, ¿ok? Entonces aquí ya lo tenemos, ¿no? De esta forma. Más concretamente así se va a encontrar en los ejercicios que vamos a estar subiendo. Y ahí es lo que vemos, ¿no? Lo que sería la prueba evidente, gráficamente hablando, de esa carga, ¿no? Ya sea que repele o atraiga, ¿no? Como estas dos partes, ¿ok? Y ahorita vamos a ver lo que serían los esquemas de campo eléctrico. Es decir, son líneas imaginarias que se trazan en donde obviamente todas esas líneas tienen que tener, bueno, más bien en cada línea, en cada uno de sus puntos, debe contener lo que sería al vector de intensidad de campo eléctrico de forma tangente, es decir, que toca solo un punto, ¿ok? Ahí la permitida de vacío, ¿ok? Bueno, el que pueda generar un campo eléctrico va a tener un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 con las unidades de Coulomb al cuadrado por Newton a la menos 1 por metro a la menos 2. Recordemos, aquí lo voy a estar escribiendo rápidamente por si ahorita tienen duda. En este caso Coulomb es al cuadrado entre Newton por metro al cuadrado. Es decir, son equivalentes, ¿ok? Solamente que por las propiedades de los exponentes yo lo coloqué de esa manera para solamente ahorrar espacio, por así decirlo. O sea, concretamente fue por eso y no por otra cosa. Principio de superposición en campos eléctricos, es decir, lo que vimos en la superposición de fuerzas para lo que sería la ley de Coulomb también se va a concretar para los campos eléctricos. Cuando en una región del espacio existen dos o más cargas puntuales y se desea calcular la intensidad de campo eléctrico en un punto de prueba, podemos aplicar de nuevo el principio de superposición que nos indica que el campo total es un punto de prueba que se puede calcular como la suma vectorial de los campos producidos por cada una de las cargas que existen en la región. Entonces podemos sumar todos los campos eléctricos que concretan para una carga de interés, en este caso E1 más E2 y así sucesivamente hasta En, que es igual a la sumatoria desde 1 hasta N de cada uno de los campos eléctricos, más bien de los de todos los vectores de intensidad de campo eléctrico, ¿ok? Y que lo podemos ver de esta manera, ¿no? La ecuación que deducimos anteriormente, de esta manera, porque 4pi es constante y la permitida del vacío también es constante. Entonces lo podemos sacar del argumento, de la sumatoria, entonces de tal forma que nos queda hay que sumar por cada carga entre el radio al cuadrado de esa carga que lo separa, ¿ok? Y así lo tenemos, ¿no? En esta parte. Hablando gráficamente, tenemos Q1, Q2 y hasta el que queramos, ¿no? De las cargas. Y entonces, por lo tanto, podemos ahí sumar cada una de las intensidades de campo eléctrico, ¿ok? E1, E2, E3, así sucesivamente. Por lo tanto, hay simuladores para que ustedes vean más claramente el concepto de lo que sería el campo eléctrico. Por ejemplo, tenemos el simulador de Falstad Pool, de simuladores fenómenos físicos, que se dejará el link en la descripción del video. Y lo tenemos de aquí, ¿no? Bueno, yo nada más extraje una parte en donde va a ser concretamente cómo se manifiesta este fenómeno físico, ¿ok? Vemos ahí cada uno que son las líneas del campo eléctrico, todas están en blanco. Y aquí pues son todos los vectores, ¿no? De la intensidad de campo eléctrico, ¿ok? Todos los que están en verde. Y ahí tenemos, estos son para cargas iguales y estos son para cargas opuestas, ¿ok? Vamos a ver el otro simulador, que en este caso es el simulador de la Universidad de Colorado. Es muy famoso, es muy conocido por la comunidad estudiantil. Simuladores interactivos, se dejará igual el link en la descripción. Y tenemos casi lo similar, ¿ok? Ahí tenemos una carga positiva y cada una de las partes que se está moviendo, ¿no? Vamos con una carga negativa y lo mismo, ¿no? Como se están, en este caso, voy a pausar tantito el video. En este caso, cada uno de los puntos de carga de prueba son positivos y vemos que se están atrayendo. Y vemos cuánto es
la intensidad de campo eléctrico que tiene esa carga, ¿no? que se puso, ¿ok? Que en este caso vean que es un newton, no, que diga un nano coulomb y un nano coulomb, ¿ok? Vamos a ver una parte positiva y vean todo lo que se hace en las líneas, ¿no? Bueno, ahí no se ven las líneas evidentemente, sino con el otro simulador, el anterior, ahí se veían las líneas, ¿no? De campo eléctrico. Y entonces pues podemos ver la línea de campo eléctrico. Es una recta o curva imaginaria trazada a través de una región del espacio de modo que sea tangente a cualquier punto que esté en la dirección del vector del campo eléctrico en dicho punto. Todas estas líneas que se van a estar trazando, en cada punto va a haber que sea tangente o bueno, que contengan al vector de intensidad de campo eléctrico y que sean tangentes, ¿no? A esa línea de campo eléctrico, ¿okay? Como se ve aquí en pantalla. Las líneas de campo eléctrico nunca se cruzan, es una restricción importante, ¿ok? Las líneas que están muy cerca una de otra, cuando son cargas opuestas, significa que la magnitud de la intensidad de campo eléctrico es muy intensa, ¿ok? Mientras las líneas que están muy lejos una de la otra, significa que la magnitud de la intensidad de campo eléctrico es poco intensa, cargas iguales. Esquema de campo eléctrico, pues aquí lo tenemos, ¿no? Para una sola carga positiva, tenemos todas las líneas de campo que se alejan de las cargas positivas y van hacia las cargas negativas. ¿Okay? Si siempre, digamos, la positiva, las líneas de campo eléctrico, cuando están una positiva y una negativa, pues siempre se van a ir sobre la negativa. ¿Okay? Entonces, de tal forma que aquí vemos todos los puntos que son tangentes el vector de intensidad de campo eléctrico. Y aquí, por ejemplo, que se repele, ¿no? Llega una parte que se forma como asíntotas, ¿no? Si recordamos ese concepto aquí, por ejemplo, esta parte, esta que estoy señalando con el puntero verde, y esta otra se genera como una asíntota. Aquí también una asíntota con la otra parte, ¿ok? Las líneas de campo están más cerca unas de las otras, donde el campo es más fuerte, y más separadas donde el campo es más débil. Y aquí lo tenemos otra vez, solamente que de una forma más explícita. Y bueno, con ustedes les va a ayudar muchísimo a ver los simuladores, que vamos a dejarlo en la descripción del video para que ustedes puedan, digamos, jugar e interactuar con ese simulador y puedan ver el concepto más claramente del campo eléctrico. Y bueno, con esto nos va a ser de mucha utilidad para definir lo que sería pues la corriente eléctrica, o más bien el flujo eléctrico. Todavía no vamos a llegar a la corriente eléctrica, eso ya es para el tema 3. Vamos a ver lo que es el flujo eléctrico y luego el diferencial de potencial. Los dos, ahora sí va a ser corriente y voltaje en el tema 3 y cómo se llegan a juntar para dar el concepto finalmente de la ley de Ohm, ¿okay? Que es la más importante para toda electricidad, la ley de Ohm, ¿okay? Que relaciona el voltaje y la corriente eléctrica a través de una otra variable, ¿okay? En este caso la resistencia eléctrica, ¿okay? Y bueno, hasta aquí está terminado el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba un video a Ciencias Virtuales se les pueda notificar en ese momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.